Muy buenos días. Como cada mañana, la televisión cubana transmite en vivo la conferencia de prensa sobre la actual situación epidemiológica en el país. Como en cada jornada, el parte habitual nos llega a través del doctor Francisco Durán, quien es director nacional de epidemiología del sector. De inmediato trasladamos nuestra señal hasta el Centro de Prensa Internacional. Allí recibe nuestro contacto Héctor Ahmed Velázquez. Muy buenos días. Adelante. Buenos días. Como cada mañana, un placer darles la bienvenida desde la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSA. Doctor, buenos días. A ustedes, todos los compañeros que nos acompañan toda la mañana y que hacen posible esta filmación, incluyendo a Gisela, que aunque un poco distante, pero hace la introducción de la conferencia. Y lo más importante, a todas las personas que nos siguen en diferentes lugares de nuestro país. Bueno, nosotros hoy vamos a dar la información de lo que ocurrió hasta el día de ayer a las 12 de la noche. Hubo un comentario que dijeron que cuando no hay fallecidos y los casos bajan, a pesar de mis ojos gachos, que como me decían a mí, no, ahora dicen que son dormidos, pues me brillan los ojos y hoy me deben de brillar, ¿no? Realmente no tenemos fallecidos, creo que por segundo día consecutivo, lo cual es expresión, no de que hayamos resuelto todo, pero de que hay un mejor momento y una recuperación mucho mayor de nuestros pacientes. De esta forma, comenzamos el día con 913 pacientes ingresados en los hospitales. Es también la cifra más baja que hemos tenido en los últimos 15 días, nos vemos menos de 1000, en vigilancia 23, casos sospechosos 556 y confirmados 334. De la atención primaria de salud se vigilan 2.947 personas por determinados riesgos que tienen en relación con esta enfermedad. Procesaron ayer 2.232 muestras, de las cuales 10 resultaron positivas. Esto hace un acumulado de 77.374 muestras procesadas en nuestro país y de ellas 1.840 fueron positivas. Esto significa o representa el 2,4% de todas las muestras que se han estudiado en Cuba han resultado positivos. Los 10 nuevos casos confirmados fueron cubanos, como también ha venido ocurriendo en los últimos días. 9 son contactos de casos confirmados, o sea, el 90%, que es el grupo de riesgo más importante que nosotros tenemos, y creo que en el mundo es el grupo de riesgo que aporta una mayor positividad. Se acumulan 1.603 casos confirmados, o sea, el 89,6%, que han sido contactos de casos confirmados anteriormente. En el día de ayer, uno de los casos no se ha podido precisar la fuente de infección, y aunque eso se trata de buscar hasta lograrlo encontrar, y he explicado aquí las razones para poder hacer las acciones hasta el último lugar que ha podido contagiarse con estos casos confirmados, pues se acumula un total de 55 en toda la epidemia, el 3,05%, en los cuales no hemos podido precisar cuál fue la fuente de infección del paciente confirmado. Se mantiene la misma cifra que hemos dado desde hace 2 días con el número de personas que se han infectado en el exterior. Es la cifra de 131, el 7,1% de los casos confirmados en Cuba, y en el día de ayer no tuvimos ningún caso confirmado del exterior. Dirán, no, pero ¿qué va a tener si no está entrando nadie? Sí, sí están entrando, y nosotros hemos referido aquí en los momentos que se han producido movimientos migratorios hacia nuestro país.
fundamentalmente de cubanos que se encontraban en el exterior cuando se adoptaron todas las medidas de restricción. De los 10 casos diagnosticados, el 30% fueron masculinos. En el día de ayer, la representatividad del sexo masculino no fue la más importante. No obstante, en el acumulado de los 1.840 casos positivos de Cuba, el 51,2%, o sea, 942 han sido del sexo masculino, un poco superior que el sexo femenino. De los 10 del día de ayer, 7 son del sexo femenino y se acumulan en la epidemia 898 personas del sexo femenino que han adquirido la enfermedad en los diagnosticados en Cuba, el 48,8%. Importante que el 60% de los casos diagnosticados ayer, o sea, 6 casos, eran totalmente asintomáticos. Si no hubiera sido porque eran contacto o era otro grupo de riesgo, generalmente se encuentran en centros de aislamiento, centros para contacto, pues no se hubieran detectado nunca, a no ser que tuvieran síntomas en algún momento. Y como siempre decimos, en la epidemia de Cuba se acumulan 907 personas confirmadas en nuestro país que no han tenido síntomas en el momento del diagnóstico. Eso representa el 49,2%. De los 10 casos diagnosticados, hay un total de 6, el 60%, que son menores de 40 años, y 4 que pertenecen al grupo de más de 60 años. En el día de ayer se diagnosticaron 3 niños con el virus SARS-CoV-2, niños los 3 asintomáticos, que además, como siempre explicamos, todos los 189 que ya se han diagnosticado en Cuba han tenido una evolución favorable, ya 150 se encuentran de alta, y estos niños que se diagnosticaron en el día de ayer son 2 de 10 años, 1 de 3 años, todos del municipio Habana del Este, aquí en La Habana, y todos contactos de un caso que ya había sido confirmado. De los 10 casos confirmados en el día de ayer, 7 corresponden a La Habana y 3 corresponden a la provincia de Matanzas. Podemos decir que en el caso de los 7 casos de La Habana, 5 son de Habana del Este, 1 es del Cotorro y 1 es de Centro Habana. Y en el caso de los 3 pacientes diagnosticados de Matanzas, 2 son de Unión de Reyes y 1 es de Hawái Grande. En cuanto a la tasa de incidencia de casos positivos de COVID-19 por provincia, no tiene mucho cambio. El municipio especial Isla de la Juventud se mantiene en el primer lugar con un 50,4, lo que La Habana se incrementa con relación al día de ayer a 41,7 por 100.000 habitantes. Villa Clara con 27,1, Ciego de Ávila 21,3, Matanzas 20,4, Santi Espíritu 14,6, Mayabeque con 12,5, Holguín 9, Pinar del Río 8,7, Artemisa 6,4, Camagüey 6,1 y Cienfuegos 5,9. Santiago, Guantánamo, Las Tunas y Granma, como decimos todos los días, con tasas inferiores a 5 y sin confirmar casos también en los últimos días, como hemos dicho también anteriormente. Podemos decir que de los 1.840 pacientes que se han diagnosticado en Cuba, se mantienen ingresados, confirmados, 334. Esto es lo que le llamamos los casos, o se le llama también los casos activos, son los pacientes
confirmados que se mantienen todavía ingresados en diferentes hospitales de nuestro país. De ellos, 325, o sea, el 97,3% de los pacientes con COVID que tenemos hoy ingresados, tienen una evolución clínica estable. Lamentamos y lo reiteramos siempre que hablamos de esta situación, que en Cuba han fallecido 79 personas, lo cual da una letalidad de un 4,3%. Esa situación en relación con la región de las Américas, no vamos a referirnos al resto del mundo, pero vamos a compararnos, pues podemos decir que la letalidad en la región de las Américas es de un 6,02%. Recuerde que dijimos que la nuestra es de un 4,3%. Por eso Cuba ocupa el lugar número 14, según la letalidad, en comparación con el resto de los 35 países de la región de las Américas. Y de los 35 países, 14 tienen una tasa de letalidad superior a la de la región de las Américas. Siempre mencionamos y se mantienen con una elevada tasa México con 10,5, Canadá 7,34, Ecuador 7,66, Brasil 6,96, Estados Unidos 6,05 y la región del Caribe con tasas también elevadas en relación con esta enfermedad. Se mantienen los 2 evacuados que mencionamos siempre del inicio de la epidemia y en el día de ayer se dieron 42 altas. Eso hace un acumulado de 1.425 pacientes de los casos diagnosticados en nuestro país que se pueden decir pacientes recuperados. Es el 77,4%. O sea, estamos hablando de que de los que están ingresados, el 97,3% tiene una evolución clínica estable y que el 77,4% de los casos, de los 1.840 casos confirmados en Cuba, pues ya se encuentran de alta, recuperados, continuando su actividad y su vida como tal. Estos son los recalcos porque son cifras que no es para confiarnos en lo más mínimo, pero sí uno necesita también tener un poco de estímulo en la evolución de la enfermedad. Se mantiene la misma cifra de casos críticos y de casos graves, 3 críticos y 6 graves. Los 3 críticos, uno se encuentra en el Hospital Salvador Allende de La Habana, uno en el Hospital Militar Mario Muñoz Monroy de Matanzas, uno en el Hospital Militar Manuel Fajardo de Villa Clara, y los 6 casos graves, 3 son del Hospital Salvador Allende, aquí en La Habana, uno del Hospital Dr. Luis Díaz Soto de La Habana también, uno en el Hospital Militar Manuel Fajardo de Villa Clara y uno en el Hospital Fermín Valdés Domínguez de la provincia de Holguín. Se incorpora una paciente al estado de grave en el Hospital Dr. Luis Díaz Soto de aquí de La Habana y pasa de grave para cuidado, una evolución favorable, un caso del Hospital Octavio de la Concepción y La Pedraja de la provincia de Camagüey. Esa es la situación de nuestros pacientes y de los casos confirmados en nuestro país. En el día de ayer, desde el punto de vista de entrada de personas del exterior, no se produjeron, sí hubo un total de 563 salidas entre cubanos residentes, tripulantes, emigrados y extranjeros que se encontraban, algunos de ellos como turistas en nuestro país. De esta forma, en Cuba hoy se mantienen 5.845 personas en la condición de emigrados y 4.142 extranjeros, para un total de 9.987
visitantes en nuestro país. Se mantiene la misma cifra de personas, o de extranjeros, perdón, en casas de arrendamiento, Santiago de Cuba, Plaza, Centro Habana y Playa, como municipios de La Habana, son los que tienen el mayor número de extranjeros en casas de arrendamiento. Hasta el corte que se hizo en el día de ayer, estas cifras han aumentado y ya de hecho las personas que ven la televisión desde temprano, bueno, pues han visto que tal vez las cifras sean un poco mayores ya, pero hasta el corte que se hizo se mantenían la presencia o la detección de casos de COVID en 184 países del mundo, con un total de 4.308.809 casos confirmados, 85.762 en un solo día y 5.161 personas que fallecieron en el mundo como consecuencia de esta enfermedad, lo cual hace una cifra de 296.680 personas fallecidas. Eso da una letalidad de un 6,88%. Y yo lo digo con ese énfasis porque ya con el tiempo de evolución de la enfermedad, estamos hablando de 4 meses y medio, digo, desde que el mundo la conoció, empezamos a trabajar y realmente son cifras alarmantes desde el punto de vista de que no se ve todavía una reducción en este sentido. La región de las Américas confirmó 44.213 casos el día de ayer para un total de 889.851 casos confirmados, representa el 43,86% del total de casos reportados en el mundo con los 3.113 fallecidos del día de ayer, pues ya se acumulan 113.827 fallecidos. Como dijimos anteriormente, cuando nos referimos a la letalidad en la región de las Américas, es el 6,02% de los casos de la región de las Américas que han fallecido. Bueno, de esta forma nosotros terminamos con la información y escuchamos a Héctor si tiene alguna pregunta. Doctor, hoy no tenemos preguntas, interrogantes de medios nacionales y extranjeros, no obstante eso, traemos a colación una serie de temas que la población y usuarios en redes sociales insisten en que sean aclarados en la conferencia de prensa. Comenzamos con el primero. Situación actual de la enfermera de Villa Clara que arribó de Venezuela. Bueno, sí, es una enfermera que ella tiene 50 días de evolución de haber llegado de Venezuela. Fue una enfermera que llegó y se confirmó inmediatamente casi, que ha tenido una evolución que ha estado entre grave, crítica en determinados momentos, y realmente ha tenido una evolución, pero podemos decir que esta enfermera, aunque se encuentra una compañera de 53 años, con una historia muy bonita de trabajo, aunque se encuentra todavía ingresado precisamente por un tratamiento con antibióticos que requieren de la hospitalización, pero está recuperada, se alimenta, deambula y ya salió de la terapia intensiva desde hace 13 días. Y con mucho cariño esperamos que se pueda incorporar de alta una vez que termine su tratamiento a su actividad, a su vida, a su actividad laboral. Esta es la evolución de esta enfermera, que la población ha estado muy interesada, porque también la evolución ha sido un poco desfavorable, aunque ya está en la fase de recuperación y se encuentra estable en estos momentos. La siguiente cuestión, doctor, es sobre la atención a los trabajadores de la salud que se encuentran atendiendo a pacientes con COVID-19. Bueno, eso hay imágenes, ¿no? Se han hecho varias entrevistas de mucha calidad, como todo lo que hace la televisión cubana,
los han entrevistado en los lugares donde están de descanso. Eso al principio fue duro porque de verdad que no estábamos acostumbrados, ¿no?, a poderle decir a colectivos de profesionales, de técnicos. Ahí se habla de los médicos, pero ahí están las enfermeras, ahí están los técnicos, ahí están las auxiliares generales, ahí están las pantristas, que es decirle, bueno, vas a estar 15 días trabajando, esos 15 días vas a estar muchas veces en la misma unidad, en condiciones apropiadas, favorables, te vas a mantener ahí, y después cuando salgas, pues no vas a ir para tu casa, vas a estar 14 días más en un lugar viendo tu evolución, tu recuperación. O sea, vas a estar un mes separada de tu casa, de tu familia, y después muchos de esos colectivos de profesionales, de técnicos, de personal de servicio, pues se vuelve a incorporar a otra jornada similar. Esto, ellos se protegen mientras están en su actividad laboral con todos los medios de protección, en dependencia del riesgo que tienen, que muchos tienen mucho riesgo, siempre lo decimos, posiblemente son los trabajadores más expuestos a riesgo, y después van a un lugar de descanso que se trata de que tengan las mejores condiciones, con una alimentación tanto mientras están trabajando como después que salen, apropiada, una buena alimentación, y ya antes de darle el alta, pudiéramos decir, o antes de decir que ya se pueden incorporar a sus viviendas, a sus domicilios, pues se le hace la prueba del PCR en tiempo real, para ver si aún utilizando los medios de protección, pero sabemos que a veces lamentablemente se infectan en esta actividad. Es lo que pasa en el mundo y nosotros no estamos exentos del mundo. Entonces se vigilan, se chequean diariamente a ver si alguien tiene alguna sintomatología, y de todas formas, antes de incorporarse a su domicilio, antes de incorporarse a un turno, a volver de nuevo a incorporarse al trabajo, pues se descarta la posibilidad de que haya sido contagiada con el SARS-CoV-2. Esa es la atención, reitero, es un personal que requiere de todo nuestro reconocimiento, porque de verdad que en Cuba no estábamos acostumbrados a esto. Acuérdense que cuando el ébola se sacrificaron muchos profesionales, enfermeros, técnicos en el África, pero aquí en Cuba no tuvimos ninguna afectación. Pero bueno, lo han cumplido muy bien, con mucho optimismo, muy positivo, y esa es la atención que se le da. Y reitero, se han hecho varios reportajes que ilustran lo que yo pudiera decir de esta actividad. Doctor, un último tema en el que varios usuarios de redes sociales insisten es precisamente en el cumplimiento de las medidas tomadas por el gobierno cubano. Bueno, siempre estamos inconformes, y la inconformidad no es solo de los que trabajamos en salud, de los que ocupamos cargos de dirección, porque las medidas están claras. Yo creo que pocas personas en Cuba no conozcan lo del nasobuco, lo del distanciamiento, lo de permanecer en la casa, salir solo lo imprescindible, lo del lavado de las manos frecuente, lo de mantener el distanciamiento y la adecuada protección cuando necesariamente tenemos que salir, a veces a hacer compras, a hacer gestiones. Aquí frente, en el banco, siempre hay un grupo de personas que están ahí en el banco todos los días, y lo que pasa es que a veces las medidas se van arreciando o se van disminuyendo en dependencia del riesgo que exista en esos lugares. Y ya hemos oído decir como un grupo de los eventos, que es como se le llama, cuando tenemos una transmisión en un lugar determinado, pues ya han sido de alta, ya dejaron de ser, pero
Aquí yo recuerdo que comenzamos con la comunidad Camilo de Cienfuegos en Pinar del Río y con el Consejo Popular El Carmelo de aquí de Plaza, que ya esos están de alta, ¿no? Se cerraron esos eventos. Entonces, en esos lugares son un poco más difíciles, o sea, más arreciadas las medidas de restricción, valga la redundancia, de las actividades. Ayer íbamos a hablar, porque ya sabíamos que Centro Habana es un municipio de La Habana, que por el número de casos, por la complejidad del municipio, pues se había puesto en cuarentena, como se conoce, se habían tomado medidas más férreas desde el punto de vista de la salida y de las entradas, y que ya ayer Habana Vieja, pues también se adoptaron un grupo, el Consejo de Defensa de La Habana, su grupo temporal, pues adoptaron un grupo de medidas en Habana Vieja, teniendo en cuenta su complejidad. ¿Cuál es la inconformidad? Que muchas veces aquí los mismos compañeros lo expresan, que todavía uno ve un movimiento importante de personas en algunos lugares de la capital y de otros lugares y de las otras provincias, de otros municipios, de otros territorios. Y no siempre son personas que están en una gestión necesaria. Nos dicen, no, porque tú lo ves innecesariamente, un grupo de personas conversando, sentados en las aceras, sentados en los muros, sentados, bueno, eso también va un poco que con la autorresponsabilidad de las personas, con su salud, con la enfermedad y con la población en general. Pero también sabemos que hay los órganos de la policía, pues nos han apoyado, los órganos de la Fiscalía han jugado un papel muy importante para donde no existe este orden, pues poner orden. Con mucho esfuerzo vemos que cada vez que hay una aglomeración de personas, digamos tiendas y demás, siempre está presente un carro, un compañero de la policía que ayudan en el orden o organizan estos lugares. Es lo que nosotros podemos decir del cumplimiento de las medidas. Uno ve con frecuencia en los centros públicos, en los centros de trabajo, la presencia del hipoclorito a la entrada, en algunos lugares incluso te llegan a tomar temperatura para ver si tiene fiebre o no. Es lo que podemos decir. Y ojalá esto se quede ya definitivamente cuando logramos salir de la situación esta pandémica en Cuba y en el mundo. Yo, si no hay más nada, solo reiterarles nuestro agradecimiento a todas las personas que nos siguen y que indiscutiblemente esta información, ya que todos los cubanos somos un poco médicos y peloteros, ¿no? Pues ya somos médicos con un poco más de información que se hace con el objetivo de que participe activamente, autorresponsablemente en las medidas que hay que adoptar para que logremos salir ya de forma definitiva, no del riesgo. El riesgo siempre lo vamos a tener. Y no es que yo lo haya dicho en unos programas anteriores, es que la Organización Mundial de la Salud lo está reconociendo así, como que esta es una enfermedad que se va a quedar en el mundo con un comportamiento endémico. Y yo dentro de la explicación he dicho que endemia es cuando siempre se espera un número de casos como tal. Por lo tanto, vamos a tener este riesgo siempre. Pero sí que deje de tener este comportamiento epidémico que tiene en estos momentos. Agradecer a todos los compañeros que hacen posible esto. Hoy aquí está un poco más enriquecido con compañeros de la televisión cubana que están hoy aquí haciendo filmaciones. Isela no es la más importante, no, Isela es la más visible, pero Isela tiene un equipo de profesionales, de técnicos que la acompañan y que también apoyan, hacen posible
que esto salga todos los días y que salga con la calidad que requiere nuestra población. Muchas gracias a todos. El agradecimiento para usted, doctor, para los usuarios de redes sociales que nos envían diariamente sus inquietudes y, por supuesto, para todos los que nos siguen. Nos vemos en la siguiente conferencia. Así es, doctor, el agradecimiento es de todo nuestro equipo a este parte habitual que usted conduce cada día. Justamente haciendo un resumen de esta jornada, como siempre decimos, ha sido la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actual situación epidemiológica en el país. Otra jornada, Cuba sin fallecidos. Siguen siendo alentadoras las noticias, pero sin confiarnos para no retroceder en la marcha de estos resultados. 10 nuevos casos positivos a la COVID-19 se registró en el día de ayer para un acumulado total de 1.840 pacientes diagnosticados con la enfermedad. De este total se mantienen ingresados confirmados 334 personas, de ellos 325 presentan una evolución clínica estable, se acumulan 79 fallecidos, decimos que ya llevamos 2 días consecutivos sin lamentar algún deceso, 2 evacuados es la cifra que sigue manteniéndose, 42 altas en el día de ayer, se reportan 1.425 pacientes recuperados. Otra muy buena noticia, 3 críticos y 6 graves. Haciendo, digamos que también detallando esta cifra de los 10 nuevos casos positivos, 6 son asintomáticos. Hoy destacaba el doctor que 7 fueron del sexo femenino y 3 del sexo masculino. Los 7 casos confirmados, bueno, los 10 casos confirmados, 7 pertenecen a La Habana, la capital del país, 5 del municipio Habana del Este, usted lo tiene aquí por si no pudo tomarlo, Cotorro y Centro Habana, ambos municipios con un caso cada uno. Matanzas reportó 3 casos en el día de ayer, 2 en el municipio Unión de Reyes y 1 en Hawái Grande. La enfermedad sigue azotando a 184 naciones del mundo, más de 4.300.000 casos confirmados. Usted tiene en pantalla la cifra exacta. Fallecidos 296.680, aunque hoy algunas agencias de prensa ya decían, se aproximaba en horas de la madrugada a más de 300.000 personas fallecidas en el mundo. Hasta el día de hoy, la letalidad 6,88. Haciendo también un resumen de la enfermedad de comportamiento del virus SARS-CoV-2 en la región de las Américas, la cantidad de casos confirmados en la región de las Américas, 1.889.851, el total de fallecidos 113.827, para una tasa de letalidad de 6,02%. Hoy el doctor Durán no respondió a las preguntas de la prensa nacional y extranjera, puesto que no habían realizado estas interrogantes, pero sí algunos comentarios de usuarios de las redes sociales. Entre estos temas se refirió a la situación, al estado de salud de la colaboradora cubana que arribó a nuestro país desde Venezuela. Tiene 50 días de evolución. Lo afirmaba el doctor Durán en conferencia de prensa, de 53 años. En estos momentos se encuentra recuperada y ya hace 13 días que abandonó la terapia intensiva. Otro de los temas de esta jornada sobre el estado de salud de los trabajadores del personal de la salud, perdonen la redundancia, que atienden a estos pacientes. Ellos cumplen con todos los medios de protección, afirmó el doctor en esta conferencia de prensa. Se les realiza el PCR en tiempo real, se vigilan, se chequean y por supuesto tienen un seguimiento por parte de las autoridades de salud para que puedan seguir cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, con todas las medidas de protección indicadas. Otro de los temas, bueno, se refirió también al tema de las medidas tomadas por el gobierno cubano y en este sentido apuntó que es necesario seguir contribuyendo con las medidas de higiene personal, con la autorresponsabilidad, evitar la participación en aglomeraciones de personas solo cuando sea estrictamente necesario. Estos han sido los principales impactos de esta jornada en conferencia de prensa, pero usted no abandone nuestra sintonía, porque hoy vamos a estar hablando de ensayos clínicos ante la COVID-19.
vengo a transmitirte un mensaje. Quédate en casa, disfruta de tu familia, mantén el distanciamiento social cuando tengas que salir, algún motivo a la calle, al exterior. Cumple las orientaciones que nos ha brindado el Ministerio de Salud Pública, el Estado y el Gobierno para combatir todos esta COVID-19. Y el papel de la ciencia cubana ha sido decisivo en el enfrentamiento a la COVID-19. Por eso hoy siempre en este espacio, en esta transmisión especial, llega siempre un invitado perteneciente a esa rama específica de la ciencia en nuestro país, pero también desde el Ministerio de Salud Pública nos llegan también invitados. Es el caso de la doctora Amaylit Artiaga, directora del Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos. Bienvenida. Y ya anunciábamos en esta presentación, en la presentación inicial, que estaríamos hablando de ensayos clínicos. ¿Cuáles son esos ensayos clínicos ante la COVID-19? Buenos días para todos los televidentes y para ti, Gisela. Muchas gracias por la oportunidad que hemos tenido de hablar de ensayos clínicos, de la misión fundamental que realizamos, que realiza nuestro centro y que en este momento no queda exento de participar de conjunto con el resto de las instituciones del Ministerio de Salud Pública en el enfrentamiento a este importante problema de salud. Bueno, en este momento nosotros podemos decir, porque ya se ha hablado en muchísimos espacios de ensayos clínicos, nosotros podemos decir que contamos con 6 ensayos clínicos que están en este momento en ejecución en sus diferentes formas y fases que caracterizan a este tipo de estudios, que están registrados en nuestra plataforma del registro cubano, de registro público cubano de ensayos clínicos, que da cumplimiento al principio de la transparencia de la investigación. Por tanto, esos 6 estudios que ya están en ejecución, que están registrados en la plataforma, son los que hoy ya están en una etapa más avanzada de desarrollo, que en el caso específico del 6GB2020, que fue el primer ensayo clínico que se registró y que se comenzó a hacer a raíz de este problema de salud que estamos enfrentando, pues ya estamos próximos en los últimos días de este mes a tener el informe final para cerrar este estudio. Están los estudios relacionados con el uso de los interferones, digo interferones porque está el interferón alfa, pero también está el interferón gamma, que en una combinación está siendo estudiado, el interferón por vía nasal, que también se está estudiando, la biomodulina T en su uso, el 6GB258. Entonces, también. Muy importante, lo dejé para último, pero no porque fuera menos importante, sino porque quería referirme específicamente a características que han tenido los 2 estudios relacionados con el uso del 6GB258 y el estudio del uso del anticuerpo monoclonal del Centro de Inmunología Molecular, que realmente nos parece que ha sido muy importante su uso en los momentos, sobre todo porque han sido medicamentos que tenían una experiencia ya de uso en ensayos clínicos y en otras entidades, para otras entidades, pero productos que fundamentalmente el 6GB258 estaba en pleno desarrollo y por tanto para hacer su uso en un momento como este, cuando el paciente está grave y que lo más importante es salvarle la vida al paciente, pues entonces realmente hubo que hacer uso de una modalidad regulatoria que existe para este tipo de usos, que no es precisamente el ensayo clínico, pero sí es un uso excepcional o compasivo, como se les ha dicho, utilizando los principios de los usos compasivos, y eso hizo que en un momento determinado el Comité de Ética centralizado del IPK y los comités de ética relacionados en las instituciones donde estos productos se están usando se autorizara, porque era un problema emergente para resolver el problema. Pero esto no quiere decir que no sea necesario realizar ensayos clínicos que ya están registrados en nuestra plataforma, el Registro Público de Ensayos Clínicos, para levantar evidencia y datos clínicos del uso de los mismos. Doctora, cuando hablamos de ensayos clínicos, muchos pudieran, bueno, ¿qué significa? Para ustedes probablemente sea un término muy común, pero para los televidentes que nos escuchan y que escuchan diariamente al doctor Francisco Durán, bueno, este es un término que se repite una y otra vez. ¿En qué consiste? Bien, eso es una pregunta muy interesante, nos parece muy adecuado poder esclarecer que realmente esto es un tipo de investigación de tipo experimental que persigue el objetivo de evaluar el uso en los seres humanos de las tecnologías médicas, dígase medicamentos, que es la mayoría de los casos, los
ensayos clínicos son dirigidos a medicamentos, pero también para dispositivos y equipos médicos. Por tanto, toda vez que existe en desarrollo una tecnología médica que va a ser usada en humanos, necesita pasar primero por una etapa preclínica, de la cual tiene que haber una robusta justificación para que la autoridad reguladora, que con todo el rigor científico que nos caracteriza, que se trabaja por parte de nuestra autoridad reguladora y en una de sus funciones básicas, que es la autorización de ensayos clínicos, logre aprobarlo para iniciar en las diferentes fases por las que pasa un ensayo clínico, que en este caso va desde estudios exploratorios, los fases 1, 2, 3, 4, pero que cada una de esas fases, cada una de esas etapas de los estudios tienen diferentes objetivos, desde la evaluación primero de la seguridad, porque lo más importante es la seguridad del paciente, hasta los efectos farmacodinámicos, farmacocinéticos, la eficacia para registrar el producto y posteriormente la efectividad que se mide cuando ya el producto está registrado y se hace su uso en la práctica médica habitual. Por eso cuando hablamos de efectividad y de eficacia no se trata de lo mismo. La eficacia cuando medimos el producto en condiciones ideales, la efectividad cuando está en condiciones de uso de la práctica médica, y por tanto es muy importante que la población sepa que pasa, claro, independientemente de que hay una prisa, hay una urgencia de la atención en un fenómeno como este, que es una enfermedad infecciosa, una pandemia, pero que no han dejado de pasar por los aspectos regulatorios desde el punto de vista científico y desde el punto de vista ético. Doctora, es que cada día somos más conocedores de todo el proceso de la biotecnología. Usted explicaba ahora las fases de los ensayos clínicos, pero yo le propongo hacer una pausa porque también tenemos otros impactos desde otras provincias del país, porque el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba tiene 3 sedes en el país, localizadas en las provincias de La Habana, Camagüey y Santo Espíritus. En esta última mantienen las principales líneas de investigación y producción, pero ahora priorizan la labor científica vinculada al enfrentamiento a la COVID-19. En el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Santo Espíritus se hace ciencia en tiempos del nuevo coronavirus. Con personal reducido para cumplir con las medidas de aislamiento social, mantienen las principales líneas de producción e investigación, pero con prioridad a las vinculadas al enfrentamiento a la COVID-19. Hoy trabajan en el desarrollo de tiras de test rápidos para sustituir a las comerciales que ha importado el país, empleadas en la detección de personas contagiadas con el SARS-CoV-2. Tenemos una experiencia previa del uso de esta tira. Bueno, como saben, circula en nuestra farmacia la tira de embarazo. O sea, es sobre esta tecnología fabricar una nueva tira, pero en este caso que reconozca anticuerpos, ¿no?, generados contra las proteínas del virus. Como parte de su contribución a la independencia tecnológica cubana, están enfrascados en la generación de anticuerpos monoclonales contra las proteínas del nuevo coronavirus. Que apoyarían también otra nueva variante de sistema rápido para la detección de proteínas virales específicamente, pero también apoyarían trabajos de investigación que se están haciendo ya encaminados a la obtención de un candidato vacunal contra el virus y cualquier otra tarea de investigación que se están haciendo. El CIGB de Santo Espíritus garantiza además la producción de reactivos biológicos que resultan imprescindibles para distintos procesos en la fabricación de productos líderes del CIGB de La Habana, como el Everprot-P, la vacuna contra la hepatitis B, diversos tipos de interferón o la vacuna pentavalente. Entre los principales resultados del centro espirituano destaca la extensión de la siembra en el municipio de Aguajay con maíz híbrido generado en sus laboratorios, los más de 3.7 kilómetros cuadrados en explotación de la cooperativa Juan Darias poseen un potencial superior a las 6 toneladas por hectárea de granos secos, unas 4 veces mayor que el rendimiento de la mayoría del maíz que se cosecha en Cuba. En algunas tierras ha llegado a superar las 9 toneladas, una muestra del impacto que tiene el CIGB en la búsqueda constante de la soberanía alimentaria del país. En Santo Espíritus, Javier Alejandro Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y en esta transmisión especial continuamos hablando del impacto de la ciencia ante el combate a la COVID-19. Para ello sigo conversando con la doctora Baily de Artiaga, directora del Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos. Doctora, el Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos
¿En qué labora? ¿Cuál es su función social dentro de este plan de enfrentamiento a la COVID-19? Muchas gracias. Realmente nosotros somos una entidad de ciencia e innovación tecnológica del Ministerio de Salud Pública, de las 37 con las que cuenta hoy el Ministerio de Salud Pública, en la modalidad de servicios científico-tecnológicos, unidad de servicios científico-tecnológicos, que funcionamos no solo como un centro acá en la capital, sino también como una red nacional distribuida en todo el país. Así que no es el centro funciona a modo de red en todo el país, está representado por trabajadores en todo el país. Es decir, que llegan a todos los territorios. A todos los territorios. Donde se llevan a cabo estudios clínicos en las diferentes instituciones, en más de 240 sitios clínicos cuenta hoy el país en desarrollo de diferentes tipos de ensayos clínicos, fundamentalmente para cáncer. Pero la misión fundamental que tiene el centro, que se fundó hace 28 años, cuando comenzó la industria farmacéutica en Cuba a desarrollarse, se necesitaba de tener un centro para la conducción, la metodológica fundamentalmente de este tipo de estudios, y realmente a raíz de ese momento surge nuestro centro con la misión de diseñar y conducir ensayos clínicos. Fue creciendo, fue evolucionando, y realmente hoy el centro cuenta con una misión, un encargo estatal del Ministerio de Salud Pública para el control de la totalidad de los estudios de ensayos clínicos que se realizan en todas las unidades del Sistema Nacional de Salud. Pero además fortalece su capacidad a partir de los servicios científico-técnicos de ensayos clínicos que brindamos en cada una de sus fases de forma parcial o de forma total a promotores nacionales e internacionales, y realmente es la función muy importante, que no, por último, menos importante, la de la formación y capacitación de los recursos humanos en los temas relacionados con ensayos clínicos. ¿Cómo forma parte este centro del combate, del plan de contención a la COVID-19? Bien, bueno, nosotros desde el inicio, de la preparación del país con el Plan Nacional, tuvimos dos vertientes grandes de trabajo. La primera es conservar, tratar de mantener y de proteger a aquellos individuos, aquellas personas que están participando en los ensayos clínicos como pacientes, en los diferentes ensayos clínicos que se realizan en el país, que adoptamos determinadas medidas, acogidos siempre a principios internacionales, buscando todo lo que está establecido por la Organización Mundial de la Salud y por la Autoridad Reguladora Cubana. Y realmente eso fue una línea de trabajo. Y la otra línea en la que participamos activamente es formando parte del grupo de innovación de la Dirección de Ciencia e Innovación Tecnológica, de lo cual se ha hablado mucho en estos días, encabezados por la doctora Ileana Morales en la Dirección de Ciencia y Técnica del Ministerio, donde realmente formamos parte del equipo que en un primer momento hace un análisis de las propuestas que realizan los promotores y los investigadores de los científicos en sentido general, de los estudios que se necesitan o que consideran que son importantes hacer. Y a partir de ahí comienza un análisis entre la autoridad reguladora, nosotros, con los especialistas de nuestro centro y con los comités de ética de investigación de los diferentes centros, y encabezados por el centralizado que en este momento ya le había comentado que existía en el IPK. Y realmente a partir del análisis metodológico y ético que lleva cada uno de estos estudios clínicos, pues pasan por esa aprobación, y una vez que está aprobado por la autoridad reguladora, que en una de sus funciones básicas, la autorización de los ensayos clínicos, lo aprueba, entonces se comienza y bueno, quedan registrados en la plataforma. Hoy hay otros 7 estudios que están en proceso de planificación, de aprobación, y que van camino a ejecutarse, pero que tienen que pasar primero por eso, porque nadie nos ha dicho que no lo hagamos con el rigor que se necesita. Claro. Todo un proceso que es conducido a nivel ministerial, en este caso a través del Ministerio de Salud Pública, para que los científicos cubanos también muestren sus resultados. Agradecerle, doctora, su presencia hoy en esta transmisión especial, en la que siempre tratamos temas relacionados con la ciencia, con la biotecnología cubana, dado el impacto decisivo, el rol fundamental que ha jugado en este combate a la COVID-19. Las gracias. Gracias. Y nosotros seguimos hablando también de ciencia, de otros estudios, porque en todo el país se inició esta semana el estudio poblacional de cero prevalencia y prevalencia de la COVID-19. El doctor Durán habla mucho de la importancia de este estudio, con el objetivo de identificar, se hace este estudio a personas portadoras del nuevo coronavirus. En la capital comenzaron las pesquisas y un equipo de prensa llegó hasta el municipio de Plaza de la Revolución. Después de mostrar su consentimiento, el estudiante de Ingeniería Industrial Abel González se convirtió en el primer paciente del Consejo Popular Vedado Malecón al que se le realizó en su casa el PCR en tiempo real. Cerca de aquí hubo algunos casos, como el caso del Carmelo, que es mucho mejor para nosotros estar seguros de que no tenemos nada.
muy tranquilos al saber, bueno, esto es como una pesquisa más profunda, ¿no? Aleatoria, pero más profunda, y estamos, me siento como privilegiada al haber sido escogida para esta prueba. Desde inicio de semana, la mamá de Abel había sido informada por su área de salud que formaría parte de este estudio poblacional sin precedentes en Cuba y en América Latina. Todo esto contribuye a que que tengan las estadísticas, tengan un mayor control de la población que puede estar contagiada o no, y bueno, estamos contentos por eso, a pesar de la situación. Antes del examen, una encuesta epidemiológica detalla aspectos generales sobre el estado de salud del paciente, como el padecimiento de enfermedades crónicas, adicciones y medidas de higiene personal. Las 5 familias son 5 familias que escogió el ministerio, o sea, de forma aleatoria. Como todos conocen, el municipio de Plaza es un municipio que tiene una gran población envejecida. En mi consultorio hemos tenido hasta ahora, si se puede decir, la suerte de no haber tenido casos positivos. Sí hemos tenido que hacer seguimiento a familias de contactos. En el consultorio número 9, perteneciente al Policlínico Corintia en Plaza de la Revolución, se tomaron estrictas medidas de bioseguridad antes de pesquisar hoy a las 5 familias seleccionadas en el territorio. Entra a formar parte el equipo de la Dirección Municipal de Salud, un licenciado en Higiene y Epidemiología, un licenciado en laboratorio, que es el que está capacitado para la toma de muestras. Estas muestras viajan con todas las medidas de protección, un triple empaque. El estudio poblacional de cero prevalencia y prevalencia de la COVID-19 abarca desde esta semana 70 municipios del país. Considerado como relevante entre los expertos de salud, resulta sin dudas un paso más hacia el conocimiento del virus y su impacto en la población cubana. Estudio poblacional sobre cero prevalencia y prevalencia de la COVID-19, significativo sin duda alguna para diagnosticar a aquellas personas que portan el virus y que también se mantienen asintomáticas en el país. Y hoy es el Día Internacional de la Familia y nuestro colectivo no quería dejar de pasar también la felicitación a la familia cubana. Sin la contribución de la familia cubana, por supuesto que ningún éxito del sistema de salud cubano habría sido posible, y eso en este momento es fundamental, sobre todo porque el llamado del doctor Francisco Durán hoy ha sido a la autorresponsabilidad, a no arriesgar los resultados hasta este momento. Sabemos que Cuba se mantiene en un escenario favorable, pero el sistema de salud ha sido fundamental y también el papel de la familia cubana. Para la doctora Miosotis Rochela, directora del Hogar de Ancianos San José de Santi Spíritus, todo cuidado y dedicación que se le profesa a los 118 abuelos que conviven en la institución le parece poco, son casi familia de esta doctora. A propósito de celebrarse hoy, este 15 de mayo, el Día Internacional de la Familia, el siguiente reportaje del periodista Marco Cejas Becker nos acerca a esta una familia especial. Para Michael, al igual que para otros pequeños que habitan las 3 casas de niños sin amparo familiar con las que cuenta la provincia de Granma, los últimos días han tomado aires de responsabilidad desde la presencia en Cuba de la COVID-19. Nosotros tenemos niños de diferentes niveles educativos, tenemos de primer grado, de especial, de sexto grado, séptimo, octavo, noveno, y se designa una asistente para el trabajo educativo, que es la que está con el menor cuando está viendo la teleclase, para orientarlo. Aunque dentro de sus acciones habituales figuran los juegos propios de sus 6 años de edad, cumplir con las medidas de protección ante el nuevo coronavirus es una práctica diaria para él y sus hermanos. Lavarse las manos, ponerse el mazobuco. Igual suerte corre el resto de los 14 infantes que conviven en la casa de niños sin amparo familiar de Manzanillo. Todos los niños tienen el nasobuco puesto, se está cambiando el nasobuco frecuentemente. Cuando están en la sala no están juntos, están separados, están durmiendo aislados. Aunque el destino privó a estos ángeles del calor y el cuidado de un hogar, nuevos alados llegaron a sus vidas para sofocar el cariño ausente que les permitirá crecer bajo el cuidado de una gran familia. Donde te encontré ha surgido un valle, donde brilla el sol, donde canta el hombre.
Carlos Manuel Gallardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y veíamos el calor de otra familia, porque sigue siendo la educación del hogar la mejor formación para los niños. En tiempos de COVID, tenerlos en casa, aprovechar de sus actitudes y de su amor, enseñarles incluso los peligros de esta enfermedad, los convierte en protectores y portavoces para sus demás amiguitos. Y este fue el trabajo que acabamos de ver. Ahora, el impacto más importante de esta jornada, a modo de resumen, ahora siempre lo decimos, lo ratificamos, la cantidad de muestras estudiadas en el día, 2.232 muestras para una cantidad de muestras positivas 10 en esta jornada, sigue siendo una noticia alentadora. La cantidad de muestras estudiadas hasta la fecha, 77.374, ya usted tiene aquí nuestra gráfica, como siempre lo reiteramos por su importancia. Total, acumulado total hasta este momento, 1.840 muestras positivas. Los 10 nuevos casos confirmados fueron todos cubanos, de ellos 9 fueron contactos de casos confirmados y en uno no se precisa la fuente de infección. Nuestro llamado siempre cuando concluimos esta transmisión a que se mantenga en casa, a que cumpla con todas las medidas higiénico-sanitarias indicadas por las autoridades de salud, ya que siempre continúe informado. Hoy es el Día Internacional de la Familia y ahora sí que nos despedimos entonces con un reportaje que nos habla del amor en un hogar de ancianos y el amor que le profesa una trabajadora de salud a este hogar de ancianos donde conviven más de 100 abuelitos. Hasta mañana, la cita es a las 9 de la mañana. Muy buenos días. Porque solo el amor engendra la maravilla, ese que le dedica la doctora Miosotis a cada uno de los abuelos que forman parte de la gran familia del Hogar de Ancianos San José de la ciudad de Santi Espíritus. Para Miosotis, más que dirigir esta humanista institución, significa el encuentro con el caudal de canas blancas de los que ayer hicieron por los de hoy. Sí nos comportamos así como una gran familia. En el hogar tenemos 118 abuelitos en estos momentos, atendidos por más de 100 trabajadores. Y cada uno mostrando aquella parte del valor humano, el intercambio constante con los abuelos, la preocupación por los abuelos, sin tener en cuenta o sin delimitar funciones específicas de cada quien. Es decir, aquí cada quien hace lo que necesita el abuelo en el momento que lo necesita. Hoy en el Hogar de Ancianos se toman todas las precauciones ante la pandemia que mantiene en vigilia al mundo. Como parte de las medidas no se reciben visitas de los familiares y la comunicación es vía teléfono, por el cual el abuelo Jorge le dice a todos en casa que va a salir en la televisión. Así se protegen a estos seres tan especiales que son los adultos mayores, una gran familia conformada por 118 miembros, a los cuales Miosotis y todo su personal ponen el empeño en la mejor atención. No pude tener familia por causa de la vida, y yo digo que ese amor maternal, esa cosa que tenemos las mujeres de la maternidad y de los hijos, bueno, pues a mí entonces me fortalece y me reconforta poder brindárselo a mis abuelos. Ellos son mi familia. Entonces se engendra la maravilla del agradecimiento. Estoy bien, yo me siento muy bien, no tengo queja de ninguno. Cuando este 15 de mayo el mundo celebra el Día de la Familia, Cuba seguirá apostando por el bienestar de los que ya peinan canas, la tarea recíproca por los que en su momento hicieron por nosotros. Desde Santi Espíritus, Marcos Cejas Becker, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.